sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error, y que no falle en alguna cuestión de halajá, y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí, y que no diga que lo impuro es puro, ni que lo puro es impuro, y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá, y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Shalom, shalom, estamos desde la Yeshiva Tefila Emet, quienes habla Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con el estudio del rabino Hai Halevi Donim. Lo encontramos en su libro El Ser Judío, es una guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea. Es un libro que, como mencioné antes, fue impreso por la Organización Sionista Mundial del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora en Jerusalén. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante, el Shabbat. Vamos a ver aspectos relacionados a todo este tema, el Shabbat. En la Torah encontramos un texto en Éxodo 29:11 que dice: 6 días trabajarás y harás toda tu labor, mas el séptimo día es de pausa consagrado al Señor, tu Dios. No hagas en él labor alguna, porque tanto bendijo el Señor el día sábado y lo santificó. Repito, está en Éxodo 29:11. Este pasaje de los 10 mandamientos nos revela en sí mismo el trascendental y profundo papel que el Shabbat desempeñó en la vida del pueblo judío a través de su historia y el papel que sigue desempeñando en la vida de todos aquellos que continúan llevando una vida judía. Sin embargo, el hecho de que se trate del único mandamiento entre los 10 que se refiere a una observancia puramente ritual viene a señalar la prioridad que asignó el mismo Todopoderoso en el amplio contexto de todos los mandamientos que se refieren a la relación entre el hombre y Dios. Esta prioridad divina fue correspondida de hecho en forma paralela por el énfasis otorgado a ella por los judíos mismos. Aunque el judío observante se somete a muchos mandamientos, alberga un amor especial por el Shabbat. No se suelen encontrar tales expresiones de afecto y devoción por ningún otro mandamiento o observancia ritual del judaísmo como por el Shabbat. Es la única observancia que se personificó en la poesía religiosa de las plegarias. Se lo menciona con afecto como la novia Shabbat. El Shabbat es para el judío como una novia que tradicionalmente es radiante y hermosa, un símbolo poético de gracia y pureza, objeto de amor y de afecto. También es llamado reina, la reina Shabbat. Shabbat Hamalka se dice en hebreo. Porque también las reinas son símbolo de majestad, belleza y gracia en la imaginación de los poetas y místicos. Y lo mismo ocurre con el Shabbat para los judíos. Estas descripciones poéticas del Shabbat conservan permanentemente todo su labor y contenido para el judío que observa el Shabbat. Para las personas que lo miran desde el exterior, un judío o un gentil, el Shabbat puede aparecer como restrictivo. Un conocimiento superficial de sus restricciones puede llevar a considerar que es un día muy austero para aquellos que no lo observan, un día que carece de alegría y de jovialidad. Si se vive esta experiencia desde el interior, sucede justamente lo contrario. Sirve como una liberación gloriosa de las preocupaciones diarias, de las presiones rutinarias e incluso de las relaciones seculares. Es un día de pacífica tranquilidad, alegría interior y elevación espiritual, animado con canciones y regocijo. Describir el sentimiento que alberga una persona en el Shabbat es como tratar de describir a un ciego una hermosa puesta del sol. Por más riqueza de vocabulario que uno posea, nunca podrá transmitir totalmente el sentimiento de éxtasis que incluso una persona sencilla que la ve experimenta ante la visión de semejante belleza. Esto no puede ser transmitido ni siquiera por un gran poeta. Mirar desde el exterior a aquellos que celebran el Shabbat puede compararse a un hombre sordo que presencia una escena en la que la gente baila al son de la música ejecutada por una orquesta oculta. Al no escuchar la música, el sordo puede confundir a los bailarines con un grupo de personas que han perdido el juicio. Por supuesto, él no escucha la música, y de esta manera no puede apreciar el movimiento del cuerpo que ella inspira y no puede sentir ninguna clase de emoción. Del mismo modo, el Shabbat, con sus restricciones, puede dejar indiferente a un observador, a menos que haya tenido la oportunidad de participar en esa vivencia. Solo entonces puede darse cuenta de aquello que considera como gravoso e inconveniente es en realidad delicioso, deseable y esperado con fruición.
No es sin razón de que la descripción que hace el Midrash del paraíso eterno, del mundo por venir, es la de un prolongado, interminable, eterno día de Shabbat, Yom Shekulo Shabbat, o que la expresión derivada de la Biblia, la delicia del Shabbat, Oneg Shabbat, que lo encontramos en Isaías 58 y 13, se convirtió en una frase de uso común, utilizada y a veces mal utilizada por los judíos por doquier. Otro Midrash describe a Dios diciendo: tengo una preciosa joya en mi poder, y es mi deseo dársela a Israel. Su nombre es Shabbat. Ningún judío que alguna vez haya observado realmente el Shabbat pondrá en duda la descripción. En todo caso, dirá que es una declaración insuficiente. Es una lástima que tantos judíos del siglo XX hayan perdido esa preciosísima posesión. Algunos lo hicieron deliberada y conscientemente bajo el influjo de una rebelión ideológica general contra el judaísmo, en la cual se volcaron hacia ideologías ateístas y seculares que para su salvación y para la salvación de la humanidad, y otros lo hicieron en contra de su voluntad y a pesar de ellos, bajo el impacto de presiones económicas y aspiraciones en medio ambiente no judío de la diáspora en la que viven, donde el domingo es el día nacional de descanso, mientras una minoría de judíos continuó resistiendo las tentaciones económicas. Si ellas significaron profanar el Shabbat, la mayoría no fue tan fuerte espiritualmente. En tanto que la primera generación de estos grupos que abandonaron el Shabbat guardaba todavía recuerdos preciosos del mismo, sus hijos y nietos, la segunda y tercera generación, fueron educados con un conocimiento absolutamente superficial de esta época y de su espíritu. Para continuar con nuestra metáfora, se dejó a estas generaciones volverse sordas y ciegas a la música y a la belleza del Shabbat. Esa negligencia no afectó únicamente al Shabbat. El conocimiento del judaísmo comenzó a deteriorarse y luego toda la vida judía, porque el Shabbat es realmente el eje de todo el judaísmo. Cuando se descarta el Shabbat, la asistencia a la sinagoga se reduce hasta desvanecerse, y cuando esto ocurre desaparece hasta la mejor forma de educación judía. No es ningún secreto que el nivel de educación judía a la que actualmente alcanza la mayoría de los judíos occidentales pocas veces supera el segundo o tercer grado. Esto es en verdad aún para aquellos que reciben alguna educación judía, incluso los que completan 5 o 6 años en una escuela hebrea dominical o vespertina. La persona que haya alcanzado el equivalente de lo que objetivamente debe considerarse como nivel de octavo grado es considerada como un erudito en la comunidad. Cuando el Shabbat es descuidado, la Torah y los profetas, dejan de ser estudiados sobre una base semanal o regular. Consecuentemente, sus contenidos se olvidan. Los sermones del rabino, ya sean excelentes o pobres, sirven para proporcionar un conocimiento adicional, agregar algunos elementos de saber a las fuentes rabínicas o talmúdicas. El Talmud expresa la opinión de que el Shabbat fue dado a Israel para que en él se pueda estudiar la Torá. Más aún, sin el Shabbat y sin la asistencia regular a la sinagoga, que de esto resulta, se reduce a un mínimo de motivación para el estudioso religioso y hebreo de los niños, disminuyendo la efectividad de cualquier educación que haya recibido. En el transcurso de una o dos generaciones, el abandono del Shabbat produce un deterioro del conocimiento del judaísmo, lo que conduce al abandono de otras observaciones religiosas e incluso, eventualmente, a la disipación de valores espirituales del judaísmo. Hermann Wouk observó con mucha perspicacia el problema. El Shabbat es el punto de separación de la tradición y también el punto en que muchos judíos vuelven a unirse al judaísmo. El Shabbat es el punto de separación de la tradición y también el punto en que muchos judíos vuelven a unirse al judaísmo. Lejos de haber quedado atrás en el tiempo, el espíritu del Shabbat judío antecede al tiempo. Lejos de no ser práctico para las sociedades occidentales avanzadas, es lo que más necesita el hombre contemporáneo. Es lo que más se necesita en la vida competitiva. Plena atención, acelerada y frenética de esta sociedad. La brillante civilización griega que nos legó a Platón y Aristóteles, que sirvió como fundamento de civilización occidental y proporcionó el impulso para investigación científica, se burló de los judíos de su época por no trabajar en día de la semana.
Los judíos fueron llamados perezosos y ociosos, no por los bárbaros, sino por la gente cuyos escritos todavía se estudian en distintas universidades del mundo. El mundo civilizado tardó todos estos siglos para comenzar a darse cuenta siquiera el valor de un día semanal de descanso y hacer de la semana de 6 días laborales la base de su orden social. Podrán pasar muchos más siglos antes de que el mundo en general comience a advertir siquiera algo del espíritu que yace en el Shabbat. Aún los primeros puritanos americanos, con su observancia del domingo, se acercaron al Shabbat por el carácter estricto con que imponían su día de descanso. Ni siquiera ellos se acercan a la presión del Shabbat judío en su espíritu. Su día de Shabbat, según su propio testimonio, era un día sombrío, lobrego. Para nosotros es un deleite de alegría, de deleite. La mayoría de la gente considera el Shabbat solamente como un día de descanso en que el trabajo está prohibido. Esto es verdad solo en parte, porque el Shabbat está destinado a ser un día santo, un Yom Kadosh, diferente y separado de los 2 demás días, no solamente un día de ocio como le mencionaron los historiadores según la civilización griega que legó Platón y Aristóteles, donde decían que los judíos por descansar un día a la semana era gente perezosa. En esta época se creía que debían trabajar todos los días según lo que contenía las civilizaciones occidentales. Por eso los llamaban perezosos y odiosos. No es solamente un día de ocio, es el punto principal de la semana, alrededor del cual giran los demás días. Si por una parte es un día en el cual nos separamos completamente y totalmente de las exigencias del mundo que nos circunda, por otra parte es un día en que tratamos de imbuirle un significado y sentido espiritual. No es un día lleno de ocupaciones vanas, sino de ocupaciones que edifican. Es un día para reanimar el cuerpo y también para reanimar el alma, descansar. El sábado, el Shabbat, tiene un significado totalmente diferente para el que observa Shabbat, del significado de una palabra reposo. Examinemos los 2 motivos que da la Torá para el Shabbat. El primero es como conmemoración de la creación del mundo. Y dice la Torá: porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo en cuanto a ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto bendijo al Señor el día sábado y lo santificó. Ahí dice sábado, no domingo. Éxodo 20:11. Señal perpetua entre mí y los hijos de Israel, pues en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó su obra y reposó. Éxodo 31:17. El segundo motivo es la conmemoración del éxodo de Egipto. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Lo encontramos en Deuteronomio 5:15. Hablemos un poco del Shabbat como recuerdo de la creación del mundo. ¿Qué lección se deriva de este recuerdo? ¿Qué testimonia? Más aún, ¿qué nos enseña la Torá cuando nos dice Dios descansó? ¿Él es humano y descansa y necesita descanso físico? Esto nos enseña únicamente que Dios cesó de crear cosas materiales el 7º día, de manera que el hombre debe cesar de crearlas ese día. El hombre debe cesar de hacer cosas, de manipular la naturaleza, de dejar que todas las cosas sigan su curso por sí mismas. Al desistir de estos trabajos no solo reconocemos la existencia de un creador, sino que emulamos el ejemplo divino. Desistiendo de todo trabajo el 7º día, testificamos que el mundo no es de nosotros, que no el hombre, sino Dios es el Señor y Creador del universo. Los peces que no pescamos y los animales que no cazamos, las plantas o las flores que no cortamos o arrancamos, el césped que no regamos ese día, los objetos que nos abstenemos de modelar o cortar, toda esta inactividad por parte del individuo es una demostración de homenaje al Señor, como si se tratara de devolver todas las cosas a su dominio. Por otra parte, toda interferencia laboriosa con el mundo físico por parte del hombre constituye trabajo.
De acuerdo con la definición bíblica, todo acto, por pequeño que sea, que compromete al hombre en actos físicos creativos y muestra su dominio sobre el mundo, constituye un trabajo. Ese es el motivo subyacente que ayuda a explicar algunas de las razones de las leyes del Shabbat. Aunque aquellos actos que no requieran un verdadero esfuerzo físico para realizarlos, como arrancar una flor o encender un fósforo, son considerados trabajo. Desistir de este trabajo en el séptimo día equivale a reconocer a Dios como el creador del mundo. Sansón Raphael Hirsch, en su monumental obra Joref, resume el significado de las leyes sabáticas de la siguiente manera: ¿de qué modo demuestra el hombre sobre todo su dominio sobre la tierra? En su capacidad de transformar todas las cosas que están a su alrededor para propios objetivos. La tierra para su morada y fuente de su sustento, las plantas y los animales para su comida y vestido. Puede convertir todo lo que está a su alrededor en un instrumento al servicio del ser humano. Se le permite regir el mundo durante 6 días por la voluntad de Dios. Sin embargo, el séptimo día, un precepto divino lo prohíbe hacer cosa alguna para su provecho. De esta manera reconoce que no tiene derechos de propiedad o autoridad sobre el mundo. No puede manejar nada como le guste, porque todo pertenece a Dios, el Creador, que puso al hombre en el mundo para dirigirlo de acuerdo a su palabra. En cada día de Shabbat, en el mundo, por así decirlo, es devuelto a Dios, y de esta manera el hombre proclama tanto en sí mismo como a lo que se rodea, que ejerce solamente una autoridad prestada. Por lo tanto, aún el más pequeño de los trabajos realizados en Shabbat vendrían a ser una negación al hecho de que Dios es el creador y señor del mundo. Es una exaltación de la arrogancia del hombre, que se considera así su propio amo. Es una negación de toda la tarea que le cabe al judío como hombre, como israelita, que no es otra que admirar su vida en la tierra de acuerdo a la voluntad divina. Por otra parte, abstenerse de realizar cualquier trabajo en sábado constituye en sí mismo una expresión positiva del hecho de que Dios es el creador y el amo del mundo, que es Él quien puso al hombre en su lugar, es Él el legislador de su vida. Es una proclamación y un reconocimiento de nuestra tarea como hombres y como israelitas. De esta manera, dejar de trabajar en Shabbat es un od, un símbolo expresivo para todos los tiempos. El Shabbat expresa la verdad de que Dios es uno y único, es el creador y señor de todo, y que el hombre con todo el resto fue llamado al servicio de Dios único. Es un moed, una señal en el tiempo, un día singular con respecto a los otros, un requerimiento para ennoblecimiento de la vida. Es Kodesh, es santo, es un tiempo santo. Si durante los 6 días laborales olvida el hombre que el Dios Todopoderoso es la fuente de todo poder y su legislador, entonces llega el Shabbat para elevarlo, conduciéndole una vez más hacia su creador. Es un brit, es un pacto, el único contrato y base de toda relación entre Dios y el judío, tanto como el hombre que como israelita, porque si el hombre considera el mundo a sí mismo como propiedad de Dios y su propio poder sobre la tierra como otorgado por él, entonces vivirá su vida de acuerdo con lo que la Torah enseña. Pero si considera el mundo como propio y se siente como dueño, el pacto queda destruido y el hombre simplemente se burla de la Torah. Por último, es una perajá, una bendición, si usted renueva un pacto con Dios cada Shabbat y se considera siervo de Dios, entonces Dios le otorgará a cada Shabbat renovado esclarecimiento espiritual, entusiasmo y fuerza para el cumplimiento de esta gran tarea. De este modo, se dará cuenta como Dios realmente lo convoca en un elevado estado de vida que se experimenta especialmente en Shabbat. Nuestros sabios describen este elevado estado del alma diciendo: el Shabbat otorga al judío un alma complementaria o superalma. La melajá, o sea, la labor que está prohibida en el Shabbat, se concibe como la ejecución de un propósito inteligente por medio de la capacidad y la ilustración del hombre, o de manera más general, producción, creación o transformación de un objeto para propósitos humanos, pero no en este caso el esfuerzo físico.
Aun si usted se cansa durante todo el día sin que haya producido nada, según el significado del término melajá, en tanto su actividad no haya sido una aplicación constructiva de su inteligencia, usted ha ejecutado una melajá o una labor. En cambio, si usted logró realizar, aun sin el menor esfuerzo, siquiera el más pequeño cambio en un objeto para un propósito humano, usted profanó el Shabbat, se burló de Dios y socavó su derecho a llamarse judío. Su poder físico pertenece a su naturaleza animal. Usted maneja el mundo con las capacidades técnicas que sirven a su espíritu, y es con esto que, como ser humano, usted debe someterse a Dios en el Shabbat. Hablemos un poco ahora sobre el Shabbat como conmemoración del éxodo de Egipto. Este tema nos llama a recordar nuestra esclavitud, la que sufrió el pueblo de Israel en Egipto, que es la mejor manera de apreciar la libertad. Por una parte, el Shabbat pone énfasis en nuestra servidumbre a Dios. Por otra parte, también acentúa nuestra liberación de la servidumbre a los amos humanos. Pone énfasis en la libertad del alma humana, en la libertad de la mente y el cuerpo. En este contexto es importante anotar que la Torá prohíbe también el trabajo llevado a cabo por tu siervo, por tu sierva, por tu ganado, por el extranjero dentro de tus puertas. La liberación de la servidumbre en este día no era solo para el propietario, el amo, el hombre libre, sino que aún en aquellos antiguos y primitivos tiempos estaba también destinada al extranjero, al siervo y a la bestia de carga. De esta manera el Shabbat es una propuesta divina semanalmente reiterada contra la esclavitud y la opresión. Al llevar la copa del Kiddush el viernes por la noche, el judío vincula la creación del mundo con la libertad del hombre y declara la esclavitud y la opresión, pecados mortales contra los fundamentos mismos del universo. Resulta sorprendente entonces que tiranos de todos los tiempos prohibieran a Israel celebrar el Shabbat. Pero la esclavitud no consiste solamente en hacer labores forzadas por las cuales se recibe muy poco o nada de pago. La esclavitud no es solamente una situación en la que capataces crueles le dicen a uno qué puede o qué no puede hacer, no puede detenerse, que debe finalizar la labor asignada antes de poder irse a su casa y descansar. ¿Se detuvo usted alguna vez a pensar en que usted mismo puede ser su capataz más cruel, que puede forzarse a sí mismo como de manera tal como si ningún amo obligó a sus esclavos? Usted debe finalizar su trabajo, usted no puede detenerse. Hay plazos, obligaciones que cumplir, asuntos que deben ser atendidos, hay reuniones, compromisos comerciales, y existe la limpieza de la casa, de la ropa, de las compras, la necesidad de prepararse para salir en la noche de visita. Nos forzamos a nosotros mismos sin pausa y pensamos que somos libres. Aun cuando el hombre contemporáneo no haya hecho su trabajo, ¿qué hace? Sigue preocupándose. Transfiere de la oficina a las canchas de fútbol, los campos de golf, las carreteras, hasta cuándo cortar el césped o reparar la casa. La misma tensión, el mismo espíritu competitivo, el mismo frenesí y la misma presión sobre un sistema nervioso que cobran tantas vidas humanas. Piensa que no está trabajando, puede ser que no reciba ningún pago por ello. Puede ser que goce más que cuando trabaja para su subsistencia. Incluso puede ser que se divierta más que lo normal. Todo esto es verdad, pero no tiene descanso mental, emocional ni físico, ni tranquilidad. No tiene tranquilidad en la mente, no tiene tranquilidad en el alma. Lewis Mumford observó el problema un poco más claramente cuando describió esto de la siguiente manera. En nuestra cultura occidental, el día de descanso se convirtió en otro día de trabajo pleno, lleno de recreaciones y diversiones sin descanso, no muy diferente de la rutina de labor semanal, especialmente en América. Desde la nerviosa lectura matinal de los periodos dominicales hasta la distracción tediosa de una excursión en automóvil. Activamos continuamente en el objetivo del tiempo de ocio, en un lugar de permitir que todo el trabajo y las obligaciones de rutina lleguen serenamente a una pausa. ¿Cuánta gente hay en medio de todas estas apremiantes obligaciones y compromisos, sus preocupaciones, inquietudes personales y de trabajo, y que puedan simplemente parar y todo decir, sí, tengo muchas cosas que hacer, pero durante las próximas 24 horas soy una persona libre, me separaré del mundo y de todas sus preocupaciones y no haré nada, limitándome solamente a mis ocupaciones espirituales? ¿Cuántas personas pueden decir
deliberada y conscientemente, no, realmente terminé, por lo tanto puedo descansar, sino que no, así no haya terminado. Es como si hubiera hecho ahora todo y me detengo, porque no existe una cosa tal como el debo hacer. El observante del Shabbat lo puede y lo hace, no tiene capataces sobre sí durante 24 horas. Él es libre, nada interfiere con su descanso, su tranquilidad mental o de espíritu, a menos que sea una cuestión de vida o muerte, en la cual el que desempeña el papel decisivo es la persona. Precisamente porque el Shabbat se repite tan seguido, cada 7 días, es la pausa refrescante que el judío observante encuentra en él. No solamente cuestión de no trabajar físicamente, se trata también de no trabajar emocionalmente. Desde un enfoque positivo es el desarrollo del espíritu completamente nuevo y diferente. Nuestra tradición se refiere a esto como una alma adicional, la Neshama Yeterá. Es una actitud, un estado espiritual. El gran sabio jerosolimitano Shlomo Yosef Sevin advierte que hay 2 tipos de descanso. Uno es el reposo del desgaste resultante de la fatiga. Este descanso tiene por único objeto permitir al cuerpo continuar trabajando. Aunque proporciona alivio y descanso al cuerpo, es lo que Rashi llama Menuja Arait, no trae alegría al alma. El segundo tipo de descanso es el que se logra luego de finalizar un proyecto, de descansar alguna meta. Este tipo de descanso llega cuando se completa la tarea. Terminando la tarea 1, no como un descanso durante la misma. En este caso el hombre se sienta y contempla su logro o la obra de sus manos. Esta clase de descanso es una alegría para el alma. Proporciona una sensación de alivio, de liberación, brinda una satisfacción profunda acompañada de un sentimiento de paz y tranquilidad, lo que Rashi denomina Menuhat Margoah. El descanso que el día de Shabbat está destinado a brindarles pertenece al segundo tipo. 6 días trabajarás y harás todas sus labores. Imagínese que usted mismo, a la llegada del Shabbat, después de 6 días de labor en los que todo su trabajo ha sido completado, así es como se siente el observante del Shabbat, y en esto radica el significado de su liberación de la servidumbre. Se cita a Ahad Ham, que dijo: más de lo que Israel guardó en el Shabbat, fue el Shabbat quien guardó a Israel. Más de lo que Israel guardó el Shabbat, fue el Shabbat quien guardó a Israel. Fue el Shabbat repetido semanalmente que elevó a la gente de los afanes y penosas fatigas de los otros 6 días. La dignidad principesca del Shabbat permitió a los judíos, por más pobres, encumbrarse por encima de la situación y las condiciones inferiores a que estaban sometidos. Fue el tiempo libre del Shabbat lo que permitió a la gente acosada por ocupaciones y mantener su contacto con nuestras fuentes religiosas y sus clásicos, lo que les permitió permanecer cerca de la Torah y de su conocimiento, cada uno de acuerdo a su propio nivel. Fue el Shabbat semanal lo que brindó a los judíos restauración física, emocional, espiritual, psicológica, y le permitió superar a las condiciones adversas. La necesidad del hombre contemporáneo fue un día de descanso, que sea más que descanso físico, un Yom Menuja, no es menos vital. Pensar que una sociedad más opulenta tiene menos necesidad de ser liberada de sus propias formas de opresión, de tedio o de trabajo, es estar ciego ante las condiciones existentes. El hombre moderno puede celebrar muchas fiestas, pero observa pocos días santos. Puede ser que tenga más horas y días libres que las generaciones pasadas, pero carece de días de serenidad y tranquilidad. El hombre moderno, de hecho, tiene frecuentemente la visión romántica idílica de una isla aislada en el mar como el lugar donde puede encontrar esa calma pacífica. Es un sueño romántico de nuestra cultura, una isla para escaparse con aquellos que nos son queridos. Sin embargo, la adquisición de una isla como esa para refugio personal está más allá del alcance de la mayoría de la gente. El Shabbat, en cambio, es un islote en el tiempo, apartado de la rutina semanal, proporcionando precisamente esa calma, una calma pacífica que el hombre contemporáneo busca, pero que casi nunca encuentra. Mas el Shabbat está a nuestro alcance. El judío que olvida el Shabbat aún en su propia tierra está condenado a la disipación y al desmoronamiento espiritual. Sea que los judíos vivan en los países de la diáspora o en su propia tierra, en Israel, el Shabbat no es menos decisivo hoy en día para mantener la singularidad de la cultura judía, de su fe y de su misión. No es menos importante hoy
para mantener a los judíos por doquier conscientes de sí mismos y de su fe, y para mantenerlos espiritualmente dinámicos y fuertes. Ahora entremos a un tema un poco más profundo. Vamos a hablar un poco de los preparativos del Shabbat. Para honrar debidamente el Shabbat y para captar toda su belleza y deleite espiritual es necesario prepararse para su recepción. Los preparativos en un hogar no deben ser menos elegantes que los de la misma familia haría para recibir un huésped distinguido y apreciado. Es importante mantener todo organizado como si fuera la mejor fiesta en la que nosotros vamos a asistir. ¿Qué haría una familia si un huésped muy honorable viene a cenar? El padre debe planear venir del trabajo a su hogar con mucha anticipación para tener tiempo de afeitarse, bañarse y vestirse. Esa es la razón por la cual los judíos cierran temprano sus locales, dejan sus trabajos temprano el día viernes, porque recordemos que el Shabbat inicia a la caída del sol el viernes en la noche. Por esta razón, el viernes en la noche salen temprano de sus trabajos para que tengan tiempo de estar listos en el recibimiento del Shabbat. La madre debe preocuparse que ella y sus hijos estén aseados y vestidos con ropas limpias y agradables. La mesa de la cena debe estar preparada y servida con anticipación, como para una ocasión festiva, especial, y deben utilizarse la mejor vajilla y cubiertos. La cena no solo debe prepararse con anticipación, sino que el menú debe ser un poco más de categoría que el que sirven las comidas cotidianas. En el hogar pobre, la carne y el pescado deben reservarse para las comidas del Shabbat, pero aún en el caso en que la carne y el pescado figuren en el menú familiar diario, una ama de casa puede introducir muchas variedades cuando sirve una mesa en una cena festiva especial, tanto en la clase de viandas como en su número. La casa debe estar perfectamente limpia o por lo menos bien ordenada. Cada miembro de la familia debe ayudar a las tareas más urgentes antes de la llegada del huésped, en este caso el Shabbat. Es posible imaginar también que los miembros de una familia puedan advertir a amigos, vecinos y colegas para que no les interrumpan con llamadas telefónicas cuando su huésped les visita. Esto no solo sería descortés para el visitante, sino también molesto para todos, ya que habría interrupciones constantes. Todo esto se hace antes de la llegada de un honorable huésped. Lo mismo debe hacerse también para prepararse adecuadamente para recibir el Shabbat. Es dudoso que pueda aceptarse o hacerse significativo el espíritu del Shabbat, incluso cuando se sirve una comida festiva. Si se permite a los niños sentarse a la mesa con su ropa diaria de juegos, si los adultos asisten con sus ropas de trabajo diario o si se omiten los necesarios preparativos personales y del hogar. Hablemos sobre la víspera del Shabbat. ¿Qué pasa antes del Shabbat? Vamos a hablar primero sobre las velas. El encendido de las velas del Shabbat anuncia formalmente la llegada del Shabbat para los miembros del hogar. Respecto a excepciones, vamos a verlo en otro estudio, pero por ahora vamos a tocar este tema. Sí, el encendido de las velas del Shabbat anuncia formalmente la llegada del Shabbat para los miembros del hogar. El cumplimiento de esta debe ser religioso, incumbe a la persona, a menos que una mujer viva sola. Comienza uno a observarlo desde el primer sábado después de su boda. Cuando dos o más mujeres casadas viven en la misma casa, sea en forma temporaria o permanente, es habitual que cada una de ellas prenda sus dos velas. Cuando la dueña de la casa está ausente o es incapaz de cumplir el ritual, o cuando un hombre vive solo, este último enciende las velas del Shabbat por sí mismo, aunque sea prioridad a la mujer para cumplir este deber religioso. El encendido de las velas del Shabbat es un requisito que pertenece a la observancia general del Shabbat y es un deber religioso que incluye tanto a hombres como a mujeres. Las velas del Shabbat se prenden aproximadamente 20 minutos antes de la puesta del sol. En realidad el tiempo cabalístico del que habla son 18 minutos antes. De eso tenemos un estudio. A falta de un calendario judío que indique las horas de encendido de las velas para una zona geográfica determinada, se puede encontrar en los periódicos locales la hora de la puesta del sol y de acuerdo con ello determina el momento del encendido de las velas. Una vez que el sol se ha puesto ya no pueden encenderse las velas. Estos horarios también los podemos encontrar por internet y hay aplicaciones en los celulares hoy en día que nos dan todos estos datos ya definidos.
Está permitido encender las velas un poco más temprano. Esto ocurre frecuentemente en los meses de verano, cuando los días son particularmente largos y el Shabbat puede ser anunciado más o menos una hora más temprano. El número mínimo de velas que se encienden es 2. Representan simbólicamente las dos formas del cuarto mandamiento. Sajor, acuérdate del Shabbat para santificarlo. Esto lo encontramos en Éxodo 28. Y Shamor, guardarás el Shabbat para santificarlo. Lo encontramos en Deuteronomio 5:2. Entonces, el número de las velas que se encienden son representantes simbólicos de las formas del cuarto mandamiento. Sajor y Shamor. Sajor, acuérdate del Shabbat para santificarlo. Y Shamor, guardarás el Shabbat para santificarlo. En algunas tradiciones locales y familiares se encienden 3 o más velas y una vela adicional de Shabbat por cada nuevo niño. Una persona puede prender más velas que el mínimo exigido si así lo prefiere. No necesariamente tiene que ser 2, sino mínimo deben ser 2 velas. Generalmente pueden obtenerse velas blancas destinadas especialmente para el Shabbat. Si estas no se consiguen, se puede utilizar en su lugar toda clase de velas, cualquiera sea su forma, tamaño o color. La única condición es que deben ser lo suficientemente grandes para arder durante la cena de Shabbat hasta bien entrada la noche. Todos los candelabros son permitidos, pero es preferiblemente tener un par de candeleros o candelabros reservados especialmente para el Shabbat. Aunque el procedimiento ritual adecuado exige que el recitado de la bendición se haga antes de la realización de la mitzvah, en este caso las velas se prenden primero y la bendición se dice después. La razón es obvia. El recitado de la bendición anuncia formalmente la llegada del Shabbat, después de lo cual está prohibido encender fuego. El recitado de la bendición se hace cerrando los ojos o cubriéndose los ojos con las 2 manos. Cuando se abren los ojos después de la bendición, la vista de las luces del Shabbat provoca el deleite que verdaderamente está considerado la culminación de la mitzvah. La bendición que se pronuncia por el encendido de las velas es la siguiente. En hebreo diría Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu bemizvotav vetzivanu lehadlil ner shel Shabbat. Lo que en español sería: bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con sus preceptos y nos has dado el privilegio de encender las velas de Shabbat. Después de se encienden las velas, se acostumbra a saludar a las personas de la casa con palabras Shabbat Shalom. Cada uno responde de la misma manera. Las velas de Shabbat deben encenderse en la mesa donde se sirve la comida del Shabbat. Si esto no resulta práctico, debe hacerse por lo menos en la misma habitación. En circunstancias excepcionales, como cuando se está en un hotel o en un lugar de veraneo, o cuando una persona debe guardar cama por enfermedad, etc., está eximida de esta exigencia y las velas pueden encenderse donde resulte más práctico. En cuanto a la mesa del Shabbat, la mesa preparada para el Shabbat debe contener, además de las 2 velas, los siguientes elementos ubicados en la cabecera de la mesa: 2 panes de Shabbat enteros, llamados jalá, que el plural es jalot. Están cubiertos por una servilleta o tela. Hay coberturas de jala especiales para decorarlas y se recomienda su uso porque contribuyen al embellecimiento de la mesa del Shabbat. Y otra, una copa para el kiddush. En cuanto a los servicios vespertinos, el servicio del viernes en la tarde se denomina acogimiento del Shabbat o Kabbalah Shabbat. En general debe comenzar en las sinagogas poco después del encendido de las velas del Shabbat en el hogar. Aunque las mujeres no están obligadas a participar de estos servicios, ya que después de las arduas preparaciones para el Shabbat, ellas pueden estar cansadas y merecen un momento de respiro entre el encendido de las velas y el momento de la cena. El espíritu del Shabbat se realiza si las mujeres también reciben el Shabbat con las plegarias adecuadas en el hogar. Muchas participan también de los servicios de las sinagogas si pueden. Los hombres de las familias, así como los niños, deben hacer todo el esfuerzo posible para asistir a las sinagogas, pero este servicio de viernes en la tarde, que comienza antes de la puesta de sol, generalmente son servicios duran 40 o 50 minutos y poseen una calidad espiritual singular. En muchas sinagogas los servicios se conducen con cantos de la congregación y agregan una atmósfera inspirada para recibir el Shabbat. Aunque para la mujer el encendido de las velas del Shabbat marca el momento preciso del comienzo del Shabbat, para el hombre es la pronunciación del salmo especial para el día de Shabbat.
Mizmor Shir Leyon HaShabbat. Es el discurso del servicio de Kabbalah Shabbat lo que marca este preciso momento. Enfermedad, mal tiempo o gran distancia hasta la sinagoga son razones legítimas para no asistir a los servicios. En tales circunstancias, las plegarias de Shabbat deben pronunciarse en el hogar. Cuando se recitan las plegarias en el hogar, debe hacerlo después del encendido de las velas de Shabbat. Deben ser cantadas por miembros del hogar de la misma manera que en la sinagoga. La plegaria de la Amidá se pronuncia en silencio y de pie, con toda la atención y mirando a la dirección en la tierra de Israel, Eretz Israel. En ciertos países esta difundida costumbre de los servicios tardíos del viernes por la noche generalmente tiene lugar después de la cena. No existen objeciones para estos servicios. Sí tienen por objeto servir de Oneg Shabbat, una reunión donde se cantan canciones tradicionales de Shabbat, donde el rabino o el invitado pronuncia una locución apropiada de carácter religioso o educacional, donde se sirve un refrigerio durante el tiempo de esparcimiento, donde con la comunidad y la localidad hay lugar y a veces necesidad de que esta clase de programa, especialmente en los meses de invierno, cuando las tardes son más largas. Sin embargo, estos servicios no deben sustituir los auténticos servicios religiosos en la sinagoga que anuncian durante el año el Shabbat a la puesta del sol, ni tampoco a los servicios matinales regulares de Shabbat. Pero si el Shabbat es recibido a tiempo, respetando las leyes del mismo y el día de Shabbat es observado adecuadamente, las horas tardías del viernes a la noche pueden convertirse en especialmente provechosas por la realización de otras actividades distintas que el servicio tardío puede ayudar. ¿Qué pasa con el ritual del hogar y el Kiddush? Cuando se retorna de la sinagoga al hogar después del Kabbalah Shabbat del viernes y el servicio de la víspera de Shabbat, Arvit le Shabbat, o después de concluir las plegarias en el hogar, es costumbre que la familia se reúna alrededor de la mesa de Shabbat para entonar el tradicional Shalom Aleichem. Es costumbre que el padre bendiga a sus hijos. El papel del padre como de guía espiritual de sus hijos se realiza en la ceremonia. Un hijo o una hija recibe bendición de su padre cada semana. Podrá observar la autoridad espiritual y el papel de su padre bajo la luz más positiva y agradable. Aunque esta costumbre tradicional cayó en desuso en algunos países, la tendencia a la disolución de la autoridad paterna en las familias modernas agrega la razón adicional para su restauración. También la madre puede cumplir este rito. El ritual es simple. El padre coloca sus dos manos sobre la cabeza inclinada del niño, o cuando se bendice simultáneamente a los niños, una mano de la cabeza sobre cada uno, y dice: para un hijo varón, quiera Dios hacerte como Efraín y como Manashe. Para una hija mujer se dice: quiera Dios hacerte como Sara, Rivka, Rachel y Lea. Luego se dice: que el Señor te bendiga y te guarde, ilumine el Señor su faz ante ti y te agracie, alcance el Señor su rostro hacia ti y te conceda paz. El Kiddush, o la santificación del Shabbat, recitado por el varón jefe de la familia, mientras sostiene en alto una copa llena de vino. Su intención debe ser la de decir el Kiddush en nombre de todos los participantes. Prevalecen diferentes costumbres sobre si los asistentes deben estar de pie o sentados durante el Kiddush. Cualquiera de las dos maneras es correcta. Un requisito de la Torah bíblico santificar el Shabbat con una declaración verbal, porque está escrito: acuérdate del Shabbat para santificarlo, de Éxodo 28. Nuestros sabios enseñaron que esta rememoración exige la pronunciación de una declaración de santificación, Kiddush, al comienzo del Shabbat, y una declaración de separación o división, Havdalah, a la conclusión del Shabbat. Se inicia con el Kiddush y se termina con Havdalah. Los sabios estipularon que la rememoración, la recitación del Kiddush y la Havdalah debe realizarse preferiblemente con una copa de vino, el símbolo tradicional de la alegría y las ocasiones festivas. Si no se tiene vino, puede pronunciarse el Kiddush sobre 2 panes de Shabbat enteros, las halot. En este caso se sustituye la bendición del vino por el pan, cuando se tiene las dos. Y se dice: y fue la tarde y la mañana el día sexto, y fueron terminados los cielos y la tierra y todo su cortejo. Y terminó Dios el día séptimo de la obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda obra que había creado y hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra la creación que Dios había hecho. Con licencia de los señores y mis maestros.
Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro universo, creador del fruto de la vid. Con esta bendición se hace el Kiddush. En hebreo se diría Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotah, borei peri hagefen. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro del mundo, creador del fruto de la vid. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro del mundo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has agraciado de tu santo Shabbat con amor, agrado, y nos has impartido con rememoración la obra de la creación, pues el primero de los días de la convocación santa en recuerdo del éxodo de Egipto. Pues a nosotros nos has elegido entre todas las naciones y nos has santificado entre todos los pueblos, y tu Shabbat santo con amor y agrado nos has impartido. Bendito eres tú, Señor, que santificas el Shabbat. Aunque cualquier vaso o copa que pueda contener un mínimo de 86 gramos de líquido puede ser utilizada para el vino, es preferible utilizar una copa ceremonial para el Kiddush, ya que esto se realiza la mitzvah. O sea, que la copa del Kiddush sea diferente a las otras. Debe tenerse cuidado en usar únicamente vino kasher. El vino debe ser hecho de uva, importante. La bendición tradicional del vino, borei peri hagefen, se pronuncia solamente sobre el fruto de la vid. No se puede utilizar para Kiddush vino elaborado de otros frutos o vegetales. A falta de vino de uva, se dice el Kiddush sobre la jala. Una persona que no puede beber vino fermentado por razones de salud puede usar jugo de uva. Obviamente jugo natural kasher, no fermentado. Se pronuncia la misma bendición para el vino fermentado. También las mujeres tienen la obligación de cumplir la mitzvah del Kiddush, lo hacen escuchándolo cuando se lo recita y responden amén. A su conclusión, en ausencia de un hombre adulto en la casa, la mujer puede recitar el Kiddush. Aunque un hombre adulto puede recitar el Kiddush por todos los presentes, si hay otros en la mesa que desean recitar el Kiddush por su cuenta, pueden hacerlo así. Es conveniente estimular a los jóvenes que aprendieron a leer hebreo a recitar el Kiddush como una manera de instruirlos en el ritual del Shabbat, por la misma razón que las mujeres jóvenes pueden encender pequeñas velas de Shabbat junto con sus madres. Mientras se recita el Kiddush, las halot, o sea los panes, se mantienen cubiertos con una cobertura. Eso también tiene un significado cabalístico, de los cuales también hay un estudio sobre eso. Al terminar el recitado del Kiddush, los presentes responden amén. El que recita bebe un poco de vino y da parte del mismo a todos los presentes. Las otras personas no necesitan recitar la bendición del vino. Vamos a ver, después de esto, el Kiddush, cada uno se lava las manos antes de la comida. Esto se hace llenando un vaso, una copa u otro recipiente con agua, volcándolo en agua primero sobre la mano derecha y luego sobre la izquierda. Antes de secarse las manos con una toalla se dice la siguiente bendición: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotah betzivanu al netilat yadayim. Esto es la bendición para lavar las manos. En español diría: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus preceptos y nos das el privilegio de lavar las manos. Sin otra conversación o interrupción, quiere decir que después de lavarse las manos no se puede hablar. El ritual de la absolución es seguido inmediatamente por el acto de sentarse a la mesa. El jefe de la familia descubre las dos halot, o sea los panes, las ventanas por un momento mientras recita la bendición del pan. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzilechem mit haaretz. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que produces el pan de la tierra. Luego se corta un pedazo de jala, las rebanadas se distribuyen entre todos los comensales, los demás presentes no necesitan repetir la bendición del pan si respondieron amén cuando la escucharon y si el jefe de la familia los consideró cuando la pronunciaba. Después se come una pieza de este pan y está permitido de nuevo poder hablar o decir cualquier cosa. En el momento de que se lava las manos, que se hace netilá, se hace completo silencio hasta que uno puede comer la pieza de pan. Las dos halot de la mesa deben estar enteras, se conocen como lejen mishne, que recuerdan la doble porción del maná que los israelitas solían recoger el sexto día. En el Éxodo 16:22 encontramos esto, y que les duraba todo el Shabbat. Como el caso de las dos velas, las dos halot simbolizan las dos formas de cuarto mandamiento: recuerda el Shabbat y observa el Shabbat para santificarlo.
En el caso que no puedan obtenerse 2 jalot enteras, pueden utilizarse en su lugar 1 o 2 panes o matzot. Se requieren hogazas enteras de jalot, pan o matzos solamente para la bendición inicial hecha por el jefe de la familia. Para el resto de la comida pueden utilizarse panes o jalot cortados en rebanadas. La comida del Shabbat debe ser festiva, lo que se sirva depende de las preferencias de la familia. En todo caso, el hecho de que la comida deba prepararse de antemano y no pueda cocinarse en el mismo momento de ser servida es lo que obviamente elimina el menú del Shabbat, platos recién fríos o recién asados. Es costumbre animar la cena del Shabbat cantando Semirot entre cada plato de la comida. Las Semirot son poemas, la mayoría de ellos escritos durante la Edad Media, que cantan la belleza del descanso sabático y las glorias del Shabbat. Existen numerosas melodías de cada una de las canciones y estas agregan una dimensión adicional a la alegría de la cena sabática. No es necesario limitarse a esas Semirot oficiales, sino que pueden elegirse muchas otras canciones y melodías con temas religiosos espirituales. Es obligatorio dar las gracias a Dios después de la cena, en cumplimiento de la exigencia de la Torá, de que dice y te saciarás y bendecirás al Señor. Lo encontramos en Deuteronomio 8:10. La oración de agradecimiento por la comida del Birkat Hamazon, para la cual fueron creados cantos populares, debe transformarse en el punto culmine de la comida, a diferencia del resto de la semana, cuando generalmente se dice el Birkat Hamazon rápidamente y se canta en Shabbat, debe cantarse y recitarse sin apuro. Incluso el niño en edad preescolar debe aprender ya entonces las palabras de la bendición y unirse con entusiasmo a ella. Es loable, desde el punto de vista religioso, hacer el Shabbat cosas que deleiten el alma y que proporcionen el elevado grado de placer y alegría, siempre que no constituyan una violación del Shabbat. Las violaciones del Shabbat en espíritu o de hecho nunca pueden justificarse sobre la base de que son un placer para mí, me deleitan o las disfruto. Está relacionada con conducir a la disipación de las cualidades espirituales singulares conectadas con el Shabbat. Teniendo en cuenta que las diferentes personas disfrutan haciendo cosas distintas y se dedican a una amplia gama de actividades recreativas, tales como racionalizaciones equivaldrían a una secularización total de este día de descanso y hecho que destruirían el Shabbat. Las actividades que dan placer en el Shabbat deben tener lugar dentro de los marcos del objetivo espiritual del mismo y deben tomar en consideración el especial y peculiar día de santidad. Esas actividades no deben comprender tareas prohibidas del Shabbat por la Torá o por la legislación rabínica. Es inevitable que si se ignora la disciplina halajica de la Torá, se pierde invariablemente la especial alegría del Shabbat y el singular espíritu shabático. Pero entonces, ¿cuáles son las actividades recreativas en Shabbat? El estudio de la Torá constituye una de las actividades recreativas que una persona realiza en Shabbat. La conexión entre el estudio de la Torá y el objetivo de Shabbat tienen un origen antiguo. El Midrash Tanjumá se pregunta por qué el término Vayahel y Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel. Aparece inmediatamente antes del versículo que se refiere a la observancia del Shabbat, en Éxodo 35:1, y no figura en ninguna otra parte de la Torá. Los sabios ofrecen la siguiente respuesta: es como si Dios hubiera dicho a Moshe: ve y convoca cada Shabbat grandes asambleas para enseñar la Torá en público. Los sabios también dijeron: el Shabbat y las festividades fueron dadas a Israel solamente para brindar la oportunidad de estudiar la Torá, teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente está ocupada toda la semana con su trabajo, no tienen tiempo para conectarse con el estudio. Pero en Shabbat y en las festividades tienen tiempo disponible para dedicar al estudio de la Torá, cada uno de acuerdo a su propio nivel y capacidad. Aunque la lectura pública de los rollos de la Torá durante los servicios matinales del Shabbat permite a una persona cumplir formalmente este requisito, esta precisamente la razón por la cual la Torá se lee en Shabbat y en la sinagoga. Es importante, sin embargo, que cada persona aumente constantemente el conocimiento y comprensión de cada faceta de la fe y de la vida judía. El Shabbat ofrece una oportunidad ideal para indicar unas pocas horas semanales tranquilas y serenas para la lectura o el estudio. Individualmente, en grupos, no tengo tiempo no es excusa válida en Shabbat. Es tradición consagrada por el tiempo el estudio del capítulo semanal de la Torá, con sus comentarios, lo que posee la preparación suficiente para dedicarse al Talmud o a los códigos.
Otros prefieren estudiar códigos abreviados de la ley judía o diferentes libros de la Biblia. Otros, por último, eligen la lectura de historia o filosofías judías, ya sea de una persona relea un material previamente estudiado o que se ocupe en un material nuevo, ya sea que se trate de un erudito o de una persona con limitada educación judía. El dedicarse a alguna clase de estudio religioso constituye un elemento vital en la santidad del Shabbat. No debe descartarse con ligereza la relación existente entre la observancia del Shabbat y el conocimiento judío. Una comunidad judía que descarta el Shabbat o tanto que otorga solamente el reconocimiento superficial se convertirá tarde o temprano en una comunidad ignorante del judaísmo, a pesar de cualquier otro programa de educación con que aplique. Según la estación del año y el lugar residencial, puede ocupar el tiempo de diferentes miembros de la familia durante pocas horas libres. El Shabbat, que queda después de asistir a la sinagoga o disfrutar de las comidas sabáticas, una o varias de las siguientes actividades. Según la estación del año y el lugar de residencia, pueden ocupar el tiempo de los diferentes miembros de una familia durante las pocas horas libres de Shabbat. Vendría siendo las siguientes: leer y o estudiar, discutir y o revisar con los niños lo que estos están estudiando o hicieron durante la semana, paseos recreativos, vida social con vecinos o parientes o amigos cercanos, asistencia a conferencias, seminarios o grupos de estudio organizados por una sinagoga y otros de una organización similar, tomarse horas suplementarias de sueño y descanso, retirándose a dormir más temprano que de costumbre y disfrutando de una siesta en la tarde de Shabbat. Juegos del hogar, ajedrez, damas y actividades similares están permitidas a los niños que estudian toda la semana y se les puede permitir que dediquen algún tiempo más a estos juegos. En muchas comunidades se organizan actividades dentro del espíritu sabático para los niños y jóvenes. Entre los programas típicos que se organizan: cantos en grupo, danzas folclóricas israelíes, grupos de discusión, actividades sociales. Generalmente esas actividades están patrocinadas por instituciones juveniles. Estas mismas actividades son adecuadas también para las horas del Shabbat en la tarde que siguen a los servicios y las comidas sabáticas. Un observante del Shabbat no se siente aburrido como si sus actividades fueran restringidas, sino que encuentra que el día transcurre en un tranquilo deleite y que las horas que dispone, a pesar de las posibilidades limitadas, son en realidad muy pocas. Toquemos un poco el tema del día del Shabbat, hablando del día en sí. Ya pasamos por la noche, ahora estamos en el siguiente día, amaneciendo en la oración de Shaharit. Los servicios matinales de Shabbat en la sinagoga son los más completos y también los más largos de la semana, y la participación en los mismos es importante para la observancia del día. La duración del servicio de Shabbat se debe a varios factores. La lectura del capítulo semanal de la Torá es el rasgo central del servicio sabático. El mensaje o sermón que pronuncia el rabino es una práctica común y ampliamente difundida en la mayoría de las sinagogas. La difundida y loable práctica que la congregación cante muchas de las plegarias. Si bien la participación de un chantre y un coro realizan el placer del servicio principal de la semana, sus composiciones litúrgicas tienden también a prolongar los servicios. Las ceremonias y los honores especiales que alguna vez acompañan el cumplimiento del ritual de un bar mitzvah en una sinagoga. En América, la mayoría de las sinagogas tradicionales comienzan sus servicios sabáticos entre las 8:30 y las 9 de la mañana. Generalmente duran entre 3 y 3 horas y media, hasta cerca del mediodía. En Israel, la mayoría de las sinagogas comienzan sus servicios en la mañana alrededor de las 8 de la mañana y generalmente duran 2 horas o 2 horas y media. Estos servicios son más cortos no porque se eliminen plegarias, sino por el hecho de que generalmente son conducidos por miembros de la congregación y no por chantres oficiales. No se pronuncian sermones y las ceremonias y honores especiales se reducen al mínimo. En algunas comunidades de América y de Israel hay gente que prefiere asistir al servicio sabático temprano en la mañana a las 6:30. Estos servicios se prolongan generalmente hasta las 8:30 de la mañana. En cuanto al Kiddush matutino de Shabbat, después de los servicios matinales de Shabbat se recita nuevamente el Kiddush que se hizo el día anterior en la noche. Esto se hace en la sinagoga
y en el hogar antes de sentarse a la comida sabática al mediodía. Este kiddush es más simple en su forma que el de la víspera de Shabbat. La simple bendición del vino es suficiente, aunque para agregar un significado adicional se acostumbra a recitar antes de la bendición uno o más versículos de la Torá relacionados con el Shabbat. La forma apropiada de este kiddush es: y observarán los hijos de Israel el Shabbat y lo celebrarán en Shabbat a través de sus generaciones como pacto eterno. Entre mí y los hijos de Israel será este signo perpetuo, porque en 6 días hizo el Señor de los cielos y la tierra, y el 7º día cesó su labor y descansó. Por lo tanto bendijo el Señor el día de Shabbat y lo santificó. Bendito eres tu Señor, Dios, Rey del mundo, Creador del fruto de la vid. En esta parte se recita otra vez la oración Boré Peri Hagefén, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Boré Peri Hagefén. Se prefiere el vino, pero también cualquier otra bebida que contenga alcohol puede utilizarse para el kiddush matutino. Si esta fuera el caso, debe sustituirse la bendición del vino por la bendición siguiente: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh bidbaro. La diferencia es que la bendición del vino, Boré Peri Hagefén, es una proclamación como de santidad. La otra simplemente es para una bebida simple, por eso se dice Sheakol Niyeh Bidbaro, que es que todo fue hecho gracias a tu palabra. Bendito eres tu Señor, Dios nuestro del universo, que todo esto fue gracias a tu palabra. Debido a que no está permitido tomar el desayuno antes de las plegarias matinales de Shacharit, en Shabbat, salvo un vaso de jugo o una taza de té o café, el kiddush matutino sirve de entrada para cualquier otra comida, trátese de una coalición liviana o de una comida completa. ¿Cuáles son las 3 comidas del Shabbat? Constituye una mitzvah especial comer 3 comidas, Shalosh Seudot, durante el Shabbat. Una de las comidas del viernes por la noche, de manera que otras 2 se comen durante el día del sábado mismo. Hay comunidades en las que los servicios de Shabbat duran casi toda la mañana, entre ellas la segunda comida de Shabbat se sirve alrededor del mediodía o poco después. La tercera comida, conocida como la Seudah Shlishit, se come por la tarde antes de la puesta del sol. Generalmente se trata de una comida sencilla, pero debe incluir pan o challah. En muchas sinagogas es habitual proporcionar a los fieles la Seudah Shlishit en la misma sinagoga entre los servicios de la tarde, como lo es Minjá, y el de la noche, Marif. En las mismas ceremonias de lavado de manos, la participación del pan, 2 gases de Shabbat, Smirot, oración de agradecimiento, etc. Se hace exactamente igual. Y acompaña la comida del viernes por la noche y se acostumbra también en las otras 2 comidas de Shabbat. Ahora hablemos sobre terminando el Shabbat. El día de Shabbat no finaliza con el crepúsculo cuando el sol se pone, sino la caída de la noche, con la aparición de las estrellas. La noche comienza cuando hay por lo menos 3 estrellas visibles en el firmamento. Sin embargo, desde hace mucho tiempo el método visual de determinar el comienzo de la noche fue reemplazado por cálculos matemáticos. El periodo comprendido entre la puesta del sol, que es el Shekiat Jajamá, y la caída de la noche, el Set HaKohavim, no es tradicionalmente ni noche ni día. En hebreo se lo denomina entre los soles, Bein Hashemashot. Debido a que su estatus es dudoso, se lo agregan automáticamente al Shabbat, de modo de evitar toda posibilidad de violación del mismo. El periodo Bein Hashemashot del viernes por la noche es también asignado al Shabbat por la misma razón. El lapso de tiempo entre el crepúsculo y la caída de la noche depende de la latitud. En el Ecuador, los 2 fenómenos ocurren casi simultáneamente, pero en la medida que aumenta la distancia del Ecuador, el lapso de tiempo de Bein Hashemashot aumenta. En el hemisferio norte, cuando se viaja en dirección al norte, la caída de la noche se demora. Lo mismo cuando se baja en la dirección del hemisferio sur. Alejándose del Ecuador, la caída de la noche se demora. Lo correcto es consultar a la sinagoga, al rabino de la comunidad o un calendario judío local para saber el momento exacto en que finaliza el Shabbat. Hoy en día en las aplicaciones de celular, en internet, podemos encontrar exactamente este dato. A pesar de esto, muchas comunidades y judíos devotos siguen el principio de que es una mitzvah especial agregar de lo secular a lo sagrado,
agregarle al Shabbat algo del resto de la semana, y de la misma manera que el Shabbat comienza aún antes de la puesta del sol, el Shabbat no concluye sino con algún tipo después de la caída de la noche, siendo variable ese periodo de tiempo. Se retiene así como un poco más preciado al huésped antes de dejarlo ir. Quiere decir que al alargarlo un poquito más el Shabbat, no es por no caer en la prohibición de terminar el Shabbat antes de lo estipulado, sino se prefiere estar completamente seguro y esperar que ya esté completamente de noche para recibir para hacer la separación del día santo a un día secular. Es como si uno retuviera a un huésped unos minuticos más para que no se fuera. A esto se refiere. En cuanto a la Havdalah, de la misma manera que es necesario recitar el Kiddush para la llegada del Shabbat en la noche, es necesario recitarlo el recitado de la Havdalah para marcar el tiempo del Shabbat, para diferenciar el día santo del día secular. Havdalah quiere decir división o separación, y puede ser recitada en cualquier momento, después de la caída de la noche. En la sinagoga se le dice después del breve servicio de la noche de Mariv o Arbit. Puede decirse también en el hogar, para hacer partícipes de ella los miembros de la familia que no la escucharon. La Havdalah se recita sobre una copa de vino y bendiciones adicionales se pronuncian con especies aromáticas: besamín y la luz, ner. Las especies aromáticas besamín y la luz, ner. El significado simbólico de las especies aromáticas es su dulce fragancia, considerada por fuentes rabínicas como un deleite para el alma, más que para el cuerpo. Revivifica en cierta medida y mitiga el dolor que significa la pérdida del alma adicional, que parte del fin del Shabbat y la pérdida de la fortaleza espiritual asegurada. En cuanto a la luz, debido a que no estaba permitido encenderla en Shabbat, se considera adecuado que su primer uso al finalizar el Shabbat tenga un objetivo religioso. También simboliza como el primer acto de la semana, la primera labor de la creación cumplida, el primer día de la semana cuando el Señor dijo: sea la luz. Si no es posible conseguir vino para Havdalah, puede utilizarse otras bebidas como cereza o licores. Mezclas especiales de especies aromáticas utilizadas para la Havdalah pueden observarse en negocios de artículos religiosos judíos. Generalmente las especies se conservan en cajas decorativas de plata, bronce, cromo o madera, artísticamente trabajadas, denominadas cajas de besamín. La vela Havdalah es una vela especial fabricada con 2 o más mechas entrelazadas, ya que se requiere que la llama parezca una antorcha y no una vela común. Se pueden conseguir diversos tamaños y colores. Si no se le puede obtener una vela especial de Havdalah, puede utilizarse en 2 velas ordinarias si se colocan en forma de una V invertida. De esta manera que las llamas de las 2 velas se unan y se obtenga el efecto de una antorcha. Cuando se recita la Havdalah, la vela es sostenida por un miembro de la familia, generalmente un niño, después de haber colmado la copa de vino con otra bebida hasta el borde y de encender la vela de Havdalah, el jefe de la familia eleva la copa con su mano derecha y dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagefen. O si en el caso que no tiene vino o jugo de uva, termina la oración diciendo: Sheakol nieh bidbaro. Bendito eres tu Señor, Rey nuestro universo, creador del fruto de la vid. Si no, dice que todo fue hecho por tu palabra. Voy a repetir esto: después de haber colmado la copa de vino o de otra bebida, en tal caso de que no tenga vino de uva o jugo de uva, se llena la copa hasta el borde y se enciende la vela de Havdalah. El jefe de la familia eleva la copa con su mano derecha y dice la siguiente oración: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagefen. Esto si está el jugo de uva o el vino de uva. Si no tiene esta bebida, la oración que dice es: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sheakol nieh bidbaro, que todo esto es gracias a tu palabra. Luego se toma la caja de especies, la de besamín, y se pronuncia la siguiente oración: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei menei besanim. Bendito eres tu Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, creador de las diferentes especies. Al concluir la bendición, se huelen estas especies, todos los miembros de la familia huelen
la cajita de especies. Se dirige entonces a la vista hacia la llama de la vela de Havdalah y se recita la siguiente bendición: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré meoré haesh. Bendito eres tu Señor, Dios nuestro, Rey del mundo, Creador de la luz del fuego. Cuando se termina esta bendición es habitual examinarse las propias manos, o por lo menos la mano derecha, a la luz de la llama para evitar un uso inmediato de la luz y evitar que la bendición haya sido pronunciada en vano. Se alza nuevamente la copa de vino y se recita la parte esencial de la Havdalah: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamavdil ben Kodesh lechol ben or lechoshech ben Israel leamin ben Yom hashevi lesheshet yemin hamase Baruch atah Adonai hamavdil ben Kodesh lechol. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que separas entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y los demás pueblos, entre el séptimo día y los 6 días de labor. Bendito eres tú, Señor, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. El Sidur contiene un párrafo introductorio. Recordemos que el Sidur es un libro de oraciones judío compuesto de versículos bíblicos selectos que es habitual recitar antes de la bendición del vino. Si una persona sabe hebreo, este párrafo que comienza con las palabras Hinei Eil Yeshawati debe introducirse en Havdalah. Si no hay ningún hombre adulto en la casa para recitar Havdalah, la mujer puede cumplir esta mitzvah. Si una mujer debe realizar la tarea cotidiana inmediatamente después de la puesta del sol, como prender fuego, etc., y todavía no escuchó la Havdalah, debe hacer previamente la siguiente declaración: Baruch hamavdil ben Kodesh lechol. Bendito sea el que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. Baruch hamavdil ben Kodesh lechol. Con esta declaración concluye para ella formalmente el Shabbat. Pero entonces hablemos ahora de cuáles son las tareas prohibidas en Shabbat. Por las leyes bíblicas, en los 10 mandamientos, así como en otras partes de la Torá, se advierte repetidamente: Israel, no realizarás ninguna clase de melajá, generalmente traducido por labor. En Shabbat no solamente existen mandamientos negativos: no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija. Esto le dice Éxodo 20:10, Deuteronomio 5:12-14. Sino también mandamientos positivos de santificar el día, de hacerlo santo, de recordarlo, de observarlo, de descansar, según lo menciona Éxodo 23:12. El concepto o definición hebrea de melajá no es idéntico al que significa la palabra labor en español. Es preferible utilizar el término hebreo en forma consecuente o bien traducido simplemente como una tarea prohibida en Shabbat. El término labor generalmente es una actividad que una persona realiza en el curso de su empleo, profesión o ocupación, o puede ser una actividad que implica un gran esfuerzo físico. Ninguna de estas dos definiciones constituye la base subyacente en la definición de lo que es melajá, de acuerdo a la Torá. Si la labor de la cual es necesario abstenerse entra dentro de alguna de las dos categorías, el descanso del Shabbat sería diferente para cada persona. Lo que la persona hace para ganar algo, otra lo hace por placer. Lo que una disfruta haciendo, otra lo detesta. Lo que es difícil para una persona es fácil para otra. De acuerdo con tales definiciones, a un rabino maestro no le estará permitido impartir ninguna enseñanza en Shabbat. A una persona débil le estaría prohibido mover un objeto pesado en un lugar de otro en su propia casa. Sin embargo, ninguna de estas actividades está considerada melajá. Más aún, sobre la base de tales definiciones de labor, el descanso de Shabbat perdería todo su significado y contenido espiritual. La Torá oral define lo que las escrituras quiere decir con la palabra melajá. Indica específicamente las tareas y actividades prohibidas bajo esta categoría. No acepta que cada persona defina por sí mismo lo que debe o no debe considerarse melajá. Si lo hiciera, sería lo mismo que si no existiera en absoluto la ley del Shabbat. Cualquier ley o cualquier sistema legal, si fuera vaga y oscura y pudiera interpretarse de manera más conveniente, es una ley inútil y no sirve de ningún objetivo, ya que existe un objetivo para el Shabbat y hay metas espirituales definidas que deben ser alcanzadas, así como los conceptos espirituales que deben ser alcanzados por la determinación de la Torá acerca de lo que constituye o de lo que no constituye melajá. Es la clave para comprender, apreciar y observar el Shabbat.
El desarrollo de la tecnología moderna con sus nuevos instrumentos, máquinas y métodos que eran desconocidos cuando fue entregada la Torá o cuando vivieron los sabios del Talmud, no convierte automáticamente en obsoletas a las leyes de Shabbat. Por lo contrario, una ley que vive y la ley judía siempre ha sido y continúa siendo una ley viva, tiene en sí misma el poder interno y la creatividad que le permite a los jueces de la ley continuar apilando continuamente las nuevas condiciones y circunstancias, juzgadas continuamente sobre la base de los principios legales y de los conceptos sobre los que descansan las leyes. Es así como nuevos desarrollos son integrados continuamente en el marco de los mandamientos de la Torá. Si este no hubiera sido el caso, el judaísmo hubiera perecido hace tiempo. Los conceptos teóricos y aspectos de la ley que permiten a los rabinos juzgar si un nuevo avance está permitido o prohibido de acuerdo con la Torá, tanto en lo que respecta al Shabbat como en otro terreno, requieren obviamente un estudio más minucioso. Para nosotros es suficiente decir que su autoridad en esta materia se basa en el pasaje de Deuteronomio 17, 9, 11, y dice: y vendrás al juez que hubiere en aquellos días, hablando en futuro, y harás según la sentencia que ellos te indiquen, hablando en futuro, según la ley que ellos te enseñen, hablando en futuro. La Mishnah en Shabbat 7.2 enuncia 39 categorías de actividades consideradas como melajá. Estas, así como todas las otras tareas que operan en el mismo principio, tienen un propósito similar y están prohibidas en el Shabbat por la ley judía. Algunas actividades comunes prohibidas en Shabbat porque constituyen una melajá son tales como la definida por la Torá, y son estas: cocinar y hornear, aun si no implica prender fuego; moler, cortar, colar; lavar ropas a mano o a máquina; tejer o hacer crochet o bordar; coser, pegar o encolar; construir o reparar, la gema completamente de operaciones de construcción y todas las tareas de reparaciones en el hogar; escribir o borrar, dibujar, pintar, colorear, escribir a máquina; cortar el cabello, afeitarse, cortar las uñas; prender o extinguir el fuego, iniciar un nuevo fuego o prender otro a partir de uno ya encendido; hacer un fuego más grande o uno pequeño, removiéndolo o agrandándolo según combustible, en madera, aceite, papel o por medio de controles mecánicos; prender una vela, encender un fósforo o un encendedor; fumar; cortar o desgarrar, esto no se aplica en el caso de cortar la comida; pescar o cazar; cuidar el jardín o el césped; cavar plantas; fertilizar estándar; cortar, podar, segar, recolectar frutos o arrancar flores u hojas; pegar, aun si las plantas del interior no se pueden regar las plantas; transportar, empujar o mover un objeto a una distancia mayor de 3 metros dentro de los marcos del dominio público o de los marcos del dominio privado al dominio público o viceversa. ¿Qué pasa ahora con los hornos sabáticos? La prohibición de cocinar no significa que debamos comer solamente comida fría. En Shabbat, por lo contrario, ningún Shabbat se considera completo si falta alguna comida caliente. Esto se consigue por medio del horno del Shabbat, que se hace preparando el horno antes de la llegada del Shabbat. De la siguiente manera: se coloca una plancha de latón o aluminio o de cualquier metal conductor de calor sobre las hornallas que deban ser prendidas antes del Shabbat, reguladas con una llama moderada o baja, a una baja temperatura si la hornalla es eléctrica. De esta manera el fuego permanecerá prendido durante todo el Shabbat, comida cocinada previamente y una olla de agua caliente o tetera calentada antes del Shabbat pueden permanecer sobre este horno desde antes del Shabbat con una temperatura ajustada de manera que se mantenga caliente a lo largo del Shabbat hasta que sean utilizados. Como el fuego se encendió antes del Shabbat, no se creó sino se mantuvo prendido desde antes y se apagó después del Shabbat. Por eso los hornos son lo que mantiene las comidas calientes, las planchas que son para este tipo de hornos sabáticos. Pero por las leyes rabínicas, los rabinos y los sabios, en su función y responsabilidad de salvaguardar las leyes de la Torá y evitar su violación en forma inconsciente o por descuido o en acción voluntaria, promulgaron una legislación protectora conocida como Gezerot o Shfut cuando se refiere al Shabbat.
¿Qué es la obligación para nosotros? Como la misma Torá, aunque la violación de estas gezerot tienen obviamente menos severidad. Estas gezerot fueron concebidas para prohibir actividades tales como las que se asemejan a las melajot en la práctica, confundiéndose fácilmente con una tarea prohibida por la Biblia y conduciendo fácilmente a una melajá. Las que implican invariablemente una verdadera melajá, ya que con la experiencia maestra en la realidad conducen a la realización de una melajá misma. Algunas de las actividades comunes prohibidas en Shabbat por la ley rabínica son, esto es para no caer en no prohibidas por la Torah, sino leyes rabínicas, para no caer en incumplir las leyes que sí están en la Torah. Entonces, para no caer, porque una cosa lleva a otra cosa, también están prohibidas este tipo de tareas en Shabbat. Comprar y vender, esto había sido condenado mucho antes por los profetas bíblicos como una violación de Shabbat. Montar un animal, remar, tocar un instrumento musical, importante, no tocar un instrumento musical, prender o apagar luces eléctricas o cualquier aparato eléctrico tales como radio, teléfono y televisión. Algunos eruditos clasifican esta prohibición como deoraita, es decir, derivada de la ley bíblica. Sin embargo, dispositivos especiales que se arreglan antes del Shabbat pueden ser utilizados para prender o apagar algunas luces o para controlar la operación automática continua de algún sensor. Estos se hacen como los temporizadores eléctricos, que están programados antes del Shabbat y se encienden a cierta hora y se apagan a cierta hora. Como los ascensores en los hospitales judíos, mantienen prendidos por seguridad, pero no hacen la misma función durante la semana a la función que hacen durante el Shabbat, ya que como está prohibido oprimir esos botones, porque estaría ejerciendo un rigor sobre el aparato, lo que se hace son ascensores programados que paran todo el tiempo en todos los pisos, subiendo y bajando. Manipular cualquier objeto cuyo uso está prohibido en Shabbat, tales como herramientas, equipos para escribir, instrumentos o máquinas eléctricas, como mencionábamos, velas, fósforos, billeteras, todos estos elementos se conocen como muktzah, es decir, puesto aparte o excluido del uso y manipuleo en el Shabbat. Celebrar ceremonias matrimoniales, viajar en Shabbat, incluso a pie más allá de ciertos límites, aproximadamente 1 kilómetro más allá de los límites municipales de la ciudad o lugar donde uno está pasando el Shabbat. Este límite es conocido como el límite de Shabbat, el Tehum Shabbat. Esto es por el espíritu del Shabbat, esencialmente descanso. Deben evitarse también actividades que no son melajá de acuerdo a la definición pública, ni tampoco son actividades que puedan conducir a ella, pero que según la opinión de los sabios constituyen una actividad ordinaria de la semana, Maasei Hol, que reducen la santidad del día Kedushat Hayom. Ejemplos de algunas de estas actividades comunes que entran dentro de esta categoría son trabajos pesados tales como mover los muebles de la casa, mirar la televisión aun cuando esté prendida desde antes del Shabbat, prepararse para una actividad a realizar después del Shabbat. Aunque se va a realizar la actividad después del Shabbat, está prohibido prepararse antes de que termine el Shabbat. Realizar ejercicios o actividades atléticas. Leer correspondencia que tenga que ver con negocios, está prohibido. Ahora, las restricciones del Shabbat en su aplicación a los niños. Aunque no debe impedirse a los niños muy pequeños realizar alguna actividad prohibida en Shabbat, los padres no deben alentarnos a que lo hagan, como por ejemplo pedirles que carguen algo, rompan algo, prendan una luz, etc. Tampoco como el niño sea capaz de comprender la edad de 3 o 4 años, debe evitarse que realice actividad alguna prohibida en Shabbat. El ejemplo de los padres es el mejor maestro, una advertencia simple y tranquila y no una censura áspera, que es la mejor manera de tratar los olvidos del niño. El Shabbat debe relacionarse en la mente del niño con un espíritu, con alegría, con un sentido de excitación, con vestirse elegante y ser llevado a la sinagoga, con golosinas y postres especiales, con himnos de la mesa, con el Kiddush y con Havdalah, con la segunda presencia de sus padres, y con la máxima atención que se le brinde, con todas las cosas que deleitan el alma de un niño, de manera que las restricciones no sean ni siquiera sentidas como limitaciones pesadas en las alegres actividades de la niñez, sino como un reemplazo natural y aceptable de un conjunto de actividades por otro más agradable. Ahora, ¿qué pasa hoy en día con los automóviles? Entre todos los avances tecnológicos del siglo XX surgió el problema entre el automóvil y el Shabbat,
como una causa célebre, especial y como un problema central para el judaísmo en la vida moderna. Entre los judíos observantes no existe ningún problema. El hecho es que las autoridades rabínicas contemporáneas establecieron en una forma únicamente que conducir un vehículo a motor constituye una melajá, ya que implica tareas en que en esencia están prohibidas por la Torá, a diferencia de otras resoluciones rabínicas sobre las que pueden haber divergencias de criterio. Ninguna autoridad rabínica competente, ningún erudito religioso nunca discutió este fallo. En comparación con otras resoluciones, este fue relativamente claro y simple, casi evidente por sí mismo: no utilizar un carro. No se trata de una actualización de la antigua resolución rabínica que prohíbe montar un animal en Shabbat, como la gente generalmente supone. La decisión sobre el automóvil no tiene nada que ver con la disposición sobre montar animales. De hecho, es una violación mucho más grave, en tanto que la prohibición de montar un animal es claramente un decreto rabínico que tiene propósito de servir como un cerco alrededor de la Torá. La prohibición de conducir un automóvil es una extensión de la prohibición bíblica de encender fuego y quemar, producir chispas y quemar combustible, aceite como resultado directo de los actos del conductor. Son solamente algunas de las objeciones más serias al manejo del automóvil en Shabbat. Por lo tanto, la forma en que funciona un automóvil estaría incumpliendo directamente las prohibiciones de la Torá y no prohibiciones rabínicas. Es interesante señalar que las personas que observan el Shabbat nunca objetaron o rechazaron esta decisión. Es tan impopular entre aquellas personas que encuentra difícil observarlo y cuyo modo de vida no incluye generalmente observar el Shabbat, excepto quizás para asistir a la sinagoga, pero el Shabbat es mucho más que asistir a los servicios. Las objeciones provienen de aquellos que en primer lugar no observan de ninguna manera el Shabbat. Ellos son las personas que más critican. Las personas que más critican son personas que no observan el Shabbat y son las que más critican esto. Las objeciones provienen de aquellos que en primer lugar no observan ninguna forma de Shabbat y que se mudan a una gran distancia de una sinagoga para proclamar después sus justas intenciones de asistir a la sinagoga, pero que no pueden hacerlo si no es conduciendo un automóvil. Desconocidamente crean por sí mismos el problema, para luego esperar que las autoridades rabínicas sancionen sus transgresiones basándose en la teoría de que esto les permite hacer una mitzvah, es decir, asistir a la sinagoga y rezar al Todopoderoso. Nuestros sabios enunciaron desde hace mucho el principio de que cuando se realiza una mitzvah cometiendo una transgresión, una averá, tal mitzvah no es aceptable ante Dios. Este principio está de acuerdo al espíritu general expresado por los profetas hebreos. Un observante del Shabbat, para quien todo ese día es precioso, no pensará nunca en establecer su residencia permanente en una zona donde no existe una sinagoga a la que es posible llegar mediante una caminata razonable. Así como una persona considera como una condición previa para mudarse a una zona nueva, la calidad de escuelas, el transporte público o el centro comercial es observante del Shabbat, agrega la condición adicional de la existencia de una sinagoga cercanías a su casa. Así como cuando elegimos la casa por una buena zona donde hay centros comerciales, lavanderías, tiendas, el judío religioso primero define una sinagoga y luego busca estas tres prioridades. Cuando por la fuerza de la circunstancia los observantes del Shabbat están obligados a mudarse fuera de su vecindario, ya por circunstancias mayores, hacia nuevas áreas de desarrollo, tratan como la mayoría de los otros judíos de elegir áreas en las que se saben que otros judíos viven o vivirán en breve plazo. Pero en lugar de pensar en términos de viajar en autobús en sus antiguas casas de plegaria, se dedican a organizar una nueva congregación o un minyan de vecinos con los cuales rezar. Cuando no se encuentran sinagogas cerca o a lugares donde ellos no, por razones de fuerza mayor, les toca irse a vivir, tratan de formar una comunidad nueva, donde por lo menos exista un minyan. Minyan son 10 judíos. Por supuesto, el deseo social de rezar con los viejos amigos, de continuar siendo miembro de una congregación prestigiosa, en un vecindario elegante, de escuchar a un rabino, a un chantre favorito, o la declaración económica de haber contribuido a la edificación, no justifica una profanación del Shabbat ni la violación de un mandamiento del Señor. El observante del Shabbat
que en alguna ocasión se encuentre a una gran distancia de una sinagoga en sábado, cuando está de vacaciones o viajando puede lograr crear una atmósfera de Shabbat, una calma de Shabbat, un descanso de Shabbat para sí mismo, en cualquier lugar donde esté, observando el ritual y las leyes de plegarias de ese día. Sin embargo, a pesar de que una persona puede arreglárselas en Shabbat sin una sinagoga en forma permanente y al mismo tiempo conservar la calidad total de la experiencia del Shabbat, sería un grave error de juicio que esta persona continúe solamente regido por celebrar el Shabbat del mismo. Una pregunta que a menudo se formula la siguiente: ¿no es mejor ir a la sinagoga en automóvil que no ir en absoluto? Si lo que la pregunta quiere significar es ¿no es mejor para mí ir en automóvil al shul, o sea la sinagoga en yiddish, y cometer de esta manera una sola transgresión importante y pasar por todas las pocas horas adecuadas en el espíritu de Shabbat, en vez de conducir el automóvil al trabajo para hacer compras, para recreación o para incluso en vez de permanecer en la casa y cortar el césped, arreglar el jardín, reparar la casa o contestar correspondencia durante estas mismas horas? En este caso, obviamente, se le pide al rabino que elija entre el menor de los dos males. Se le pregunta si es mejor cometer una o varias transgresiones de una vez durante cierto periodo de tiempo del Shabbat. El rabino no puede permitir ninguna, ya que no es él sino la Torá la que prohíbe. Aunque es obvio que siempre es preferible ejecutar menos transgresiones que más transgresiones, que siempre es preferible ser culpable de menos violaciones del Shabbat que de más violaciones. En realidad no es mejor, señor juez, pasar una luz roja en vez de conducir a altas velocidades, a una velocidad prohibida, doblar de una forma incorrecta o pasar 10 luces rojas. Es una pregunta equivalente, obviamente es mejor, pero para una persona que sigue siendo culpable puede ser condenada por traspasar una sola luz roja, su castigo es menor que otra persona que es condenada por muchas violaciones o múltiples cargos. Pero si lo que la persona que pregunta quiere decir ¿no es mejor para mí conducir el automóvil en Shabbat para llegar a una sinagoga, unirme allí a la congregación, a las plegarias públicas, en lugar de permanecer en mi hogar y rezar solo y observar el Shabbat en actos y en espíritu? La respuesta seguiría siendo no es mejor. ¿Cuál sería entonces la suspensión de las reglas del Shabbat? Cuando la vida de una persona está en peligro. Es un deber hacer todo lo que sea necesario para salvar esa vida. Todas las leyes del Shabbat se superponen en cuestiones de enfermedad grave o de toda situación en que la vida de una persona esté en peligro. Un médico que fue llamado para llevar a cabo un tratamiento de emergencia debe hacer todo lo necesario para salvar la vida sin tener en cuenta las limitaciones del Shabbat. El famoso principio de que el Shabbat fue dado al hombre y no el hombre al Shabbat, según Mejilat Kitizá 5, nunca tuvo el propósito de ser explotado como un pretexto para dedicarse a los placeres corporales y recreativos preferidos, ni tampoco como justificativo para abrogar o evadir leyes del Shabbat en su totalidad. Se puede profanar un Shabbat para que él pueda vivir y cumplir con muchos más Shabbat, según Yomá 86a. Y bueno, espero este estudio les haya sido de bendición. Les recuerdo que este estudio es un estudio hecho por el Rabí Hayi Halevi Donem. Lo encuentran en su libro El Ser Judío, que es una guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea. Y fue impreso por la Organización Sionista Mundial del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora. Entonces, espero este estudio les haya sido bendición. Que les habló Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefila Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos.
Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.